Le decía yo que, bueno, ya vimos contextos, vimos formas de interpretación, y de ahí vimos los contextos, estuvimos hablando de ello. Nos quedan dos puntos, que es la gramática ahorita y la teología. En la teología estoy pensando que quizá vamos a hacer una pausa. Cuando en este análisis de exegético hablamos de la teología, prácticamente estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Entonces ahí yo necesito más tiempo y tratar por separado todo. Entonces esa parte creo que la vamos porque ahí sí necesito que dijéramos más tiempo y un poquito más de seriedad y participación de ustedes, porque es prácticamente la doctrina que sustenta nuestra iglesia. Y aquí vamos a encontrar un montón de diferencias, ¿verdad? Diferencias que de alguna manera las tenemos que resolver con la palabra. Ahí es donde yo quiero que ustedes de alguna manera trasladen su pensamiento acerca de las diferentes formas del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando hablamos de la neumatología, estamos hablando de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que ustedes saben que hay quienes, por ejemplo, han anulado algunos elementos de los dones del Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, la profecía ya no son para este tiempo, dicen, los bautistas dicen eso, por ejemplo. Y entonces todo eso yo quisiera que aprovecháramos para hacer un estudio de ello y que pudiésemos ver por qué razón yo digo que sí y por qué razón los que dicen que no, para poder hacer una buena apologética del asunto. De hecho, la escritura dice, Juan me parece que eso, no sé recuerdo quién es el que escribe, Pablo creo que, bueno, dice que debemos hacer buena defensa de lo que hemos creído, y defensa es apología, apologética. Pero nuestra defensa generalmente es realmente, raquítica, porque nosotros defendemos nuestro pensamiento teológico, lo defendemos, porque así me enseñaron. Es una mala defensa. Porque tal pastor dijo eso, es una mala defensa. Nuestra defensa teológica debe ser en base a la palabra. Que me puedo equivocar, sí me puedo equivocar, pero cuando yo defiendo una posición con textos bíblicos, entonces la contraparte tendrá que demostrarme con otros textos bíblicos que no es como yo digo, pero con textos bíblicos, porque solo la pensada, o así me gusta, o así suena bien, o así, eso no sirve, ¿verdad? Entonces en la teología es más complicada porque tiene que ver con todo eso, en todas las áreas. Igual pasa con los ministerios. De Efesios dice que hay 5 ministerios, pero hay quienes dicen que ya no hay 5 ministerios, sino que solamente hay 2, dicen, los pastores y los evangelistas. O algunos le dan cabida al magisterio y dicen pastores, maestros, pero algunos creen que los maestros, que dice Efesios 4, son los que dan escuelita dominical a los niños. Eso no es cierto. Estamos hablando a nivel ministerial primario. Entonces no puede ser eso. Entonces todo eso es necesario que lo platiquemos, pero es necesario que ustedes, que haya, que dijéramos, una apología de ese asunto, ¿verdad? Que yo por eso, ojalá David esté en todas, porque David es de corte bautista, ¿va? David, de corte bautista, aprovechemos a que no está, hablemos de él ahorita. ¡Ay, si aquí está lindo! Estaba hablando de vos, vamos a decirle. No. Pero ese pensamiento, ¿verdad? O el otro extremo, ¿verdad? Que yo creo que sí no tenemos gente del otro extremo, ¿verdad? De los proféticos, ¿verdad? Que es el otro extremo. Los bautistas y los proféticos. Pero sí, ese aspecto teológico se pone bonito y es rico cuando realmente existe esa apología, ¿verdad? De lo contrario, yo antes pensaba así, pero ahora pienso así porque el hermano César dijo que así es. Y después cuando vaya a otra iglesia va a decir, ahora pienso así porque ahora el pastor dijo que era así. Y así, eso no es un buen fundamento, ¿me entiendes? Nuestro fundamento en cuanto a nuestro pensamiento cristiano debe estar en la Biblia. Yo debo sostenerlo por eso. No debe ser solo así porque se me ocurrió, porque lo oí bonito, porque así pensaba mi abuelita. No, nada de eso. ¿Sí? Entonces, la parte teológica la vamos a dejar. Así que hoy vamos a ver el último punto, que es siempre en cuanto a la interpretación bíblica, y ¿cómo se llama?
Estamos hablando de la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica. Entonces el punto que nos toca ahora, no sé qué número sea, creo que es el cuarto o quinto, ¿verdad? Pero este es de la gramática. Es sobre la gramática. Este es el borrador, sí. Es sobre la gramática. Y este es, hermano, este punto es fascinante y que muy bonito y demanda también mucho estudio. ¿Sí? Este punto nos tenemos que remontar un poco a nuestros tiempos de estudiantes, cuando usted estudiaba gramática española, lenguaje y todo eso. Porque este punto tiene que ver con todo lo que es los verbos, los nombres, pronombres y todo lo que conocemos de gramática tiene que ver en eso. Y la exégesis es precisamente el análisis de todo eso. Conjunciones, todo lo que es los tiempos verbales, por ejemplo, no sé cómo se llama, pero el plural y el singular, ¿verdad? Todo esto tiene que ver en la parte de la gramática. Usted sabe que la Biblia está escrita se escribió en tres idiomas participaron. El hebreo, que es todo el Antiguo Testamento, básicamente está escrito en hebreo. Tenemos el griego y el arameo, ¿no? Ciertos sectores. Entonces, básicamente son los idiomas que se ocuparon para la escritura. Luego vienen las traducciones, ¿verdad? Por supuesto, todo el contenido bíblico se tradujo después. Todo esto se tradujo después al latín y posteriormente al inglés. Bueno, y aquí después en la época después de eso, en la época del protestantismo, ¿verdad? En la época del protestantismo, año más o menos 1500, año 1500 más o menos, después de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Que ya Lutero y todos los demás procuran llevar todo el conocimiento del libro, llevarlo en todos los diferentes idiomas que había. Entonces ya surge en alemán y ya surgen los demás idiomas, ¿verdad? Así es más o menos el desenlace de eso. Entonces, básicamente tenemos que tomar en cuenta sus idiomas principales, de donde viene la escritura. Por eso es importante este elemento de gramática, porque estos idiomas, de alguna manera, tienen ciertas variantes con nosotros. Por ejemplo, en el caso de los tiempos verbales, por ejemplo, el griego solo tiene dos tiempos. El presente tiene un tiempo verbal que es lo que ya sucedió, y el otro tiempo verbal es lo que está sucediendo. Imagínense. En nuestro idioma castellano, por ejemplo, nosotros tenemos pasado, presente, futuro y después tenemos otros elementos. Ahí no me acuerdo cuáles son, pero mi hermano Edgar debe saber de eso, que está involucrado en la enseñanza. Pero entonces cambia un poco. Entonces la interpretación bíblica se torna difícil cuando no tomamos en cuenta elementos de gramática. Se torna difícil. Claro, yo no voy a profundizar mucho en eso porque yo mismo no soy experto en esto. Pues yo le contaba a usted que hay gente que saca doctorados en hermenéutica. Doctorados, imagínese usted. O sea, esto es serio, pues, ¿verdad? Pero nosotros, por supuesto, no nos vamos a meter en todo ese lío, pero vamos a tomar lo básico para poder exponer la palabra. Por lo menos eso sí lo vamos a hacer, ¿verdad? En esto de la ¿cómo se llama? Hay un término, exégesis, que es clave, porque en esto de los exegetas hay gente muy profesional y la exégesis no es otra cosa sino poder agarrar un versículo bíblico X y desmenuzar todo lo que es el sujeto, el verbo, en qué tiempo está, las conjunciones, uniones y todo eso, un montón el artículo, y
el exegeta desmembra todo. El tiempo en que fue escrito, a quién se dirigió, para quién fue. O sea, la tarea de exégesis es extensa, ¿entiendes? Y así es como logran desmenuzar todo el versículo y logran dar una mejor lección a todos. Ahora, nosotros no vamos a hacer todo eso porque está muy complicado, pero vamos a hacer por lo menos lo básico. ¿Y qué es lo básico en esta exégesis que nosotros tenemos que hacer? Lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, dentro de lo básico yo he notado aquí algunas cosas. Vamos a ver cuáles vemos. Los sustantivos no es a los artículos, adjetivos, preposiciones, adverbios, conjunciones. Todo eso lo vamos a... yo lo quiero simplificar para que pueda ser más comprensible para nosotros que no somos grandes estudiosos de la gramática, ¿verdad? Y que todavía, ¿qué? Cometemos un montón de faltas de ortografía. A mí mi mujer me vive corrigiendo cada rato. Siempre he sido malo para eso. Pero bueno, esto es importante. Pero lo más importante es cómo aplica esto a la exposición de la palabra que nos corresponde a nosotros, que es lo más importante. El griego, por ejemplo, no necesitamos ir a aprender griego. Todos los que hemos estudiado y hemos salido de allá, por más que estudiamos griego 1, griego 2, griego 3, de todas maneras no ese es el fin, ¿entiendes? O sea, no tiene sentido. Uno conoce un poco de historia, pero no tiene sentido porque no vamos a leer griego. No traje yo unos libros que tengo allá de griego, que es una interlineal, le llaman, porque está escrito en griego y abajo está en español. Cuando yo los reviso, yo voy al español, leyendo el griego. Más que tiempo voy a perder en todo eso. No va a ser mayor cosa. Entonces no es tan importante eso, ¿verdad? Lo importante es hacer este análisis que vamos a hacer ahorita. Eso es lo más importante en relación a la gramática, ¿verdad? Vamos a borrar acá y vamos a entrar a ver la aplicación de todo lo que es la gramática, la aplicación a lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Ya sabe que cuando hablan de exégesis, dice, vamos a hacer una exégesis, quiere decir un estudio profundo un estudio profundo del texto en base a todos sus tiempos verbales, sus adjetivos y todo ese asunto. Entonces nosotros vamos a agarrar lo básico, lo fundamental en esto. Por ejemplo, en cuestión del verbo, vamos a ver, déjenme ver acá. Sí. ¿Y cómo es que tenemos que verlo en la escritura? Bueno, el primer punto que quiero que veamos, ¿verdad? Vamos a punto A mejor. Punto A, esto es, aquí yo le he puesto causa y efecto, le he puesto a esto. Porque he visto que en muchas predicaciones que he escuchado yo, y que tal vez yo mismo también he cometido, ¿verdad? Cometemos el error de no tomar en cuenta este asunto. Y cuando no tomamos en cuenta este asunto, entonces nos quedamos solo con el efecto o con el beneficio que está tratando el verso y anulamos o decimos nada de lo que dio lugar a ese beneficio. Entonces realmente lo que estamos haciendo es engañando a la gente. Eso es como que yo le dijera al hermano Alberto, mire, allá están regalando comida, están regalando sacos de frijol. Y resulta de que allá cuando van al saco de frijol le dicen, ¿y usted de qué edad es? Solo es para los de 60 años. ¿Cuántos años tiene usted? Me lo dieron, 62. Vaya, solo para los de 70 años. Y yo le digo a él, vaya, allá le van a dar un saco de frijol. Y él va. Y cuando llega, ¿qué dice? No le dan nada, porque la condicionante no la cumplía. Entonces nosotros a veces engañamos a la gente cuando usted como predicador le dice a la gente que Dios le va a dar algo sin decirle la condicionante. Usted le está engañando, porque no es cierto, no va a pasar. Pero claro, se oye bonito y los aplausos de la gente es lo que más le gusta y entonces todos se emocionan. ¡Sí! ¡Da!
pero estamos engañando a la gente. Entonces nosotros tenemos que ser más honestos en nuestra predicación y por supuesto más estudiosos, ¿verdad? Porque a veces no es que sea maldad nuestra, sino que a veces lo que hace falta es un poco de estudio. Le voy a poner unos ejemplos bíblicos acerca de esto. Vaya, es este texto. A mí me ayudas a leer si tienes ahí tu teléfono, ¿no? Si no me ayudan a leer, por favor. Vaya, este lo he tratado yo, así que este está fácil porque yo ya lo he explicado acá en el curso. Vaya, Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios. Y después agrega, dice, y coherederos con Cristo. Pero pone una condicionante. Dice, si es que padecéis justamente con Él. Entonces, aquí ya tenemos un problema. Si usted obvia esa parte, si usted es de los que obvia la causa, imagínense que aquí dice, ¿cuál es el beneficio, el efecto? Dice, somos coherederos. Coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto de ser coheredero con Cristo? Significa que toda la herencia que es de Cristo, nosotros tenemos parte en ella. Yo soy coheredero de la herencia que le dieron a Rodolfo. Entonces quiere decir que yo tengo derechos ahí y puedo ir. Si le heredaron una tienda, yo puedo llegar y comer y comprar, perdón, agarrar lo que sea. Entonces esto, si no leemos el antecedente, no leemos lo que dice previo, engañamos. Porque para ser coheredero con Cristo, ese versículo dice, si es que padecéis juntamente con Él. Entonces, previo, la causa, lo que me hace coheredero con Cristo es padecer con Él. Por supuesto, aquí tenemos que explicar qué significa y cómo es, ¿verdad? Porque no se trata de agarrar un látigo y flagelarme yo, ¿verdad? No, hay que explicar esto. Pero como ahorita no es cuestión de explicar, solamente esto es lo que yo quiero que usted vea. Entonces, cuando usted va a ocupar un verso para hablar de algo, usted tiene que revisar si no tiene una demanda, si no hay algo previo. Claro, a la gente no le gusta eso, a ningún oyente le gusta que le pongan una condición para recibir algo. No nos gusta eso, pues. Sin embargo, debemos nosotros procurar ser honestos en eso, ¿verdad? Hay dos versículos más que hablan de la coherencia, pero no hablan de la coherencia con Cristo, sino que solo se los menciono así rápido en Efesios 3:6, lo lee usted en su casa, dice que nosotros somos coherederos con los judíos de la salvación. Ahí no pone condicionante, ¿verdad? Porque está hablando de que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, ahora somos coherederos con los judíos, porque como los judíos son el pueblo de Dios, nosotros ahora somos pueblo de Dios. Entonces, ahí no hay ninguna condicionante. También habla cuando dice que debemos tener, primera de Pedro, dice que debemos ver a las mujeres, dice como coherederas con Cristo. ¿Por qué? Porque así como nosotros hemos sido salvos por creer en Cristo, las mujeres también, cosa que antes no pasaba. Entonces, ahí no hay tampoco ninguna condicionante, pero este sí tiene una tremenda condicionante. Donde, claro, si la gente viene y está feliz porque va a coheredera con Cristo y va a reinar con Cristo, el reino que le dieron a Cristo, va a participar ella también. Mentira, no es cierto. Entonces, este principio yo quiero que usted lo aprenda bien para no cometer esos errores. Le voy a poner otro ejemplo. Mire este otro ejemplo. Este es interesante. Salmo 18:19. Voy a anotarlo aquí para que usted vaya apuntando, ¿verdad? El Salmo 18, versículo 19. ¿Cómo dice? Me sacó a un lugar espacioso. Oiga, me sacó a un lugar espacioso, dice. Me libró. Y me libró. Porque se agradó de mí. Imagínense que solo le damos ahí. Porque el Señor es grande y poderoso y nos ama y nos sacó a un lugar espacioso. ¿Qué más dice? Y porque se agradó. No, antes me sacó al lugar espacioso. Me libró. Y me libró. Hasta ahí dejamos la lectura. Y entonces, ¿qué estaríamos diciéndole a la gente? Que Dios es poderoso y que Dios le va a sacar lo va a sacar a un lugar espacioso en medio de las dificultades y lo va a librar de todo lo malo. Y ahí nos quedamos. Pero eso es una mentira, porque ahí hay una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante? Porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Entonces, si no se agrada de mí, no va a hacer lo otro.
¿Entiende cómo a veces los predicadores nos engañan, va? Por eso usted es importante que cuando un predicador cita un verso, usted abra su Biblia y lea. Porque tal vez el predicador va a citar la mitad del versículo. O tal vez va a citar todo el versículo, pero usted lea más abajo y lea arriba también para ver si es cierto. Porque a veces nos leen pasajes a medias y no nos dan la oportunidad. Entonces, ese es otro tremendo ejemplo, pues. Si Jehová, y Josué lo dice de esta otra manera, miren este texto. Bueno, Josué lo dijo, pero en Números 14:8, voy a anotarlo acá. Y usted lo lee en su casa. 14:8. Mire leamos 14:8, Números. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Fíjense, alguien podría venir para animar a la gente, dice, porque el Señor, leamos la segunda parte, sin decir la condicionante. Él nos llevará a Porque el esta tierra. Señor nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel y nos va a bendecir grandemente. Eso es una mentira si yo no pongo la condicionante. El texto es, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos dará la tierra, dijo Caleb y Josué. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a dar la tierra, hombre. Entonces lo primero que habría que enseñar a la gente es cómo se agrada a Dios. Y después de que usted enseñó sobre cómo agradar a Dios, entonces usted dice, bueno, y los que logremos agradar al Señor, miren lo que va a hacer Dios con nosotros. Y entonces ya vienen los versos de eso, porque ahí sí. Pero la gente aprende y dice, tengo que esforzarme por agradar a Dios, para que Él me libre. ¿Entiendes? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a esto porque no nos gusta, a nadie le gusta que le pongan condiciones. Y como Dios es amor y Dios es así, todo lo va a hacer, ¿verdad? Y luego viene aquel famoso versículo, y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Verdad? Aunque yo le falle al Señor y haga, Él va a permanecer cuidándome y guardándome. Es mentira, eso es cierto. Entonces es necesario que nosotros aprendamos esta forma porque así es como debemos enseñar la palabra de Dios. Entonces, primera lección, importante, revisar todo eso. Segunda lección. En la segunda lección tenemos que aprender a leer un poquito más cuidadosamente. Aquí en esta lectura. Si leyéramos un poquito más lectura, ¿cómo le pusiéramos? Lectura comprensiva. Comprensiva, eso. Ese está muy bueno el término. ¿Por qué comprensiva? Porque a veces la gente lee y no está comprendiendo. Está comprendiendo, lee. Y luego usted le dice, ¿y qué leíste? ¿Y qué entendiste? No entendieron nada. Entonces leer comprendiendo. Leer con más cuidado. Porque a veces solo con leer con más cuidado encontramos una verdad de Dios. Mire el ejemplo que le tengo. Dice Gálatas 5:22. Leamos Gálatas 5. Aquí lo voy a anotar. Bueno, y Wendy, muchacho. Se fue. ¿Y por qué se fue? Ya puede ver el video. Bebé, por eso no era buena la idea del video. Están acomodando. Están dando todo para el video. Muy bien. Leamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjese cómo dice. Mas el fruto, dice, del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Y empieza a describir varias cosas. 9. Pero aquí lo que interesa es esto, más el fruto del Espíritu. Cuando usted lee esta parte, usted entiende que está hablando en singular. Quiere decir que aunque menciona todo esto, varios elementos, realmente el fruto es uno. Si leemos despacio, leemos en la Biblia, dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu, o sea, uno, ¿verdad? Es, y narra 9 cualidades.
Pero al leer usted y al saber que dice ¿él qué es? Es singular. Es la segunda persona, me parece, ¿verdad? Yo, tú, él, la tercera persona. La conjugación verbal. Yo, tú, él. La tercera persona del singular. De ahí viene el plural, ¿verdad? Nosotros, vosotros, ellos o ellas. Él es uno. Entonces, ¿por qué decimos nosotros el fruto del Espíritu? Yo oí predicadores. Una vez estuve en una reunión que uno quiso ilustrar esto y llevaba frutas. Y dijo, bueno, el Espíritu dice, a ver quién quiere recibir el gozo. Y agarraba una fruta y se la tiraba. No, el fruto es uno solo, con características. Entonces, si leemos de manera más comprensiva, más despacio el verso, cometemos menos errores. Porque ahí tenemos que ver eso. Y no solo tenemos que ver el singular y el plural, sino que tenemos que ver el pasado y el presente. En el caso de los verbos, o si está hablando en futuro. Todo eso también es importante, bien importante. Porque podemos estarle diciendo a gente que alcance. Yo oí una vez que alguien decía, ¿qué decía? Pidámosle al Señor la mente de Cristo, dijo. ¿Y cómo pedir la mente del Señor de Cristo? Cuando leemos el verso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos. ¿Por qué voy a pedir lo que ya tengo? No es bien. Pero ahí que es lo que erraron en la lectura del verso. Porque el verso no dice que hay que a futuro, dice tenemos hoy presente. Lo que sucede es que usted puede tener una tarjeta de crédito y nunca usarla. O puede tener, ¿qué? Algo en su bolsa, un teléfono y nunca usarlo. Entonces hay que aprender a usar el teléfono. Hay que aprender lo que es la mente de Cristo y cómo funciona en nuestra vida hoy. O cómo debe de funcionar. Esa es la tarea. A veces el cristiano está pidiendo cosas que ya tiene, pero es porque le han enseñado mal. Porque le están enseñando que son cosas del futuro y no son cosas del futuro. No hay que pedirlas. Solo hay que tomarlas y aprender a usarlas. Ya la tiene usted en su bolsa. Por eso es importante hacer una lectura comprensiva del verso. Y por supuesto los contextos de arriba a abajo. Es importante. Segundo. Eso en relación a la lectura que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que procurar leer bien. Muy bien. Otro punto importante, la puntuación. Ese es otro problema que tenemos con la puntuación. Que a veces leemos de corrido y entonces torcemos el versículo a leer de corrido. Ahora acá. Vamos a poner punto C. Cuidado con la puntuación. Aquí tenemos que pensar en qué significa la coma, qué significan los dos puntos, básicamente que son los puntos. Es cierto, el griego y el hebreo no tiene esos, no, pero el traductor para la comprensión del texto los ocupa. Entonces los vamos a ocupar nosotros también. Pues ya que él los ocupa, los vamos a poner ahí. Y estos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que tengo. Va, 1 Timoteo 3:16, pongamos, leamos. Voy a anotar acá. 1 de Timoteo 3:16. ¿Cómo dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí tiene 2 puntos. Sí. Ahí está, oiga. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Qué significan los 2 puntos? Que ahora va a explicar cuál es el misterio de la piedad. Y empieza a decir 6 cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, esos 6 elementos, explicando cada uno de ellos, entendemos lo que es el misterio de la piedad. Pero los 2 puntos es importante. Claro que es importante. No podemos dejar. Hay gente lo obvia y dice, porque grande es el misterio de la piedad. Empieza a decir, ¿cómo dice el cielo? Empieza la piedad. Y Dios fue manifestado. Entonces empieza Dios y entonces viene y dice, y empieza primero hablando de la piedad. La piedad es esto. No, es que ahí no es eso.
Está mal. Ahí no es eso. Si quiere hablar de la piedad está bien, pero la palabra junto ahí es otra. No, entonces tendría que hablar de la piedad, de la virtud de la piedad que Dios quiere que tengamos. Pero eso es otro asunto. Aquí no está hablando de eso. Por eso pone los dos puntos. Para ahora va a explicar de esta piedad de la que está hablando. El misterio de la piedad es Cristo encarnado. Es Cristo glorificado. Y empieza a decir como esto. Entonces habría que desglosar todo eso para entender el misterio de la piedad. Pero no es lo mismo que hablar de la piedad que Dios pide para nosotros. Eso es otra cosa. Entonces los dos puntos son significativos. Claro que sí son significativos. Yo he escuchado algunas veces, y en este caso, por ejemplo, algunos ya no ven 6 cosas sino 7. Pero es porque están confundiendo una que define todo lo demás. Vamos a otro ejemplo de esto. Vamos a ver. Bueno, este está fácil, ¿verdad? Sí, la coma es una pausa. Bueno, usted sabe mejor que yo de ese asunto, ¿verdad? Que la coma es que termina una idea y pasa a otra idea. Termina una idea, pasa a otra idea. Entonces, eso es lo que... las puntuaciones. Aquí en términos generales, las puntuaciones, ¿verdad? Incluso cuando a veces es pregunta. Por ejemplo, nosotros damos por sentado aquel texto de Eclesiastés donde dice... ¿quién sabe? Es pregunta, dice. Y empieza así. ¿Quién sabe? Dice, si el espíritu del hombre sube a Dios, ¿quién lo cree? Léeme ese texto, Eclesiastés. ¿Y quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Ajá, vaya, pero oiga, ese si usted lo lee en su Biblia, es un interrogante. Y hay que hacerla notar, ¿verdad? Al Sí, momento de claro, poner. pero el predicador, ¿qué hace? Lo afirma. ¿Por qué afirma algo que la Biblia está poniendo en interrogante? ¿Ya lo investigó y de verdad es así o no? No, es que ahí dice, pues sí, pero ahí dice en pregunta. Hay muchas preguntas en la Biblia que la gente las toma como afirmaciones. No puede ser así. La puntuación es importante. Ahí van a ver cosas que sí son afirmaciones y cosas que no son afirmaciones. Entonces, cuando usted lee el texto y va a explicar algo, usted tiene que tomar en cuenta la puntuación en la que está. Toda la puntuación que aparece ahí. Entonces, eso es importantísimo. No se puede quedar afuera. Entonces, cuando usted está preparando un mensaje, usted tiene que tomar en cuenta estos elementos. Causa y efecto, una lectura comprensiva, ¿verdad? La puntuación es importante. Esto, si aprendemos a hacerlo bien, no solamente vamos a ser más honestos con la gente, sino la gente de verdad va a crecer. No en su emocionalismo, sino va a crecer de verdad con convicción del Evangelio. Con convicción. No emocionalmente. Entonces, por eso es importante. Ahora viene un punto más difícil. Lo voy a poner acá. Vamos a ver. Déjenme ver acá. Este yo creo que sí, yo lo he explicado, pero lo vamos a tomar porque es un buen ejemplo realmente. Este ejemplo que voy a tomar ya tiene que ver no solamente con una lectura comprensiva, sino que también tiene que ver con ¿cómo se llama? Con diferentes versiones bíblicas. Eso tiene que ver con versiones bíblicas. Por eso es un poco más delicado. Y por eso también yo creo que es la mayor responsabilidad que tenemos los predicadores, porque el cristiano común no va a escudriñar la escritura, el cristiano común no tiene herramientas para eso, el cristiano común trae su Biblia al culto y lee y él está confiando en que el predicador le va a explicar, porque él ya lo leyó así, pero no ha entendido mucho la historia, pero ya lo leyó. Entonces la tarea del predicador es enseñarle lo que dice. Él la lee, él ya la sabe, entonces lee el texto con usted y conmigo, pero él es su Biblia y se va a ir a su casa a leer la Biblia. Pero él no tiene herramientas para investigar, a él no está llamado a eso.
El predicador disfruta cuando dice escudriñan las escrituras y regaña a la gente, ¿verdad? ¿Y cómo va a escudriñar la escritura a la gente si no tienen herramientas para hacerlo, hermano? Si ni el predicador lo hace a veces, hombre. Es injusto, ¿no le parece? Que le pidamos a la gente lo que nosotros no hacemos. No, el llamado a escudriñar la escritura somos nosotros los que predicamos. Nosotros tenemos que escudriñar. Y esto que le estoy diciendo es escudriñar la escritura para que le podamos explicar a la gente lo que ellos han leído en su casa, pero que no han entendido bien. Esa es la gran tarea del predicador y del enseñador. Sí, hay una parte que es bien importante que en la que tenemos que hacer énfasis es la jerga, ¿va? Hay palabras que ahí están en la Biblia que no son de uso nuestro. Entonces, si yo voy a hablar de una palabra que no es de uso común entre nosotros, yo debo de saber qué es esa palabra, qué significa esa palabra para aclararla. Sí. Porque si no, como es gramaticalmente, está escrita en otra cultura, o sea, el griego puede ser. Entonces, ahí entra el problema de que yo leo y los hermanos pues son bastante nobles que no me preguntan, mire qué significa esa palabra, pero yo siempre averiguo de una palabra que no es común, porque es necesario saber qué significa, si no, no aplica. Los modismos que se ocupan en la escritura, ¿verdad? Palabras que a veces no son parte, como dice el hermano, de nuestro lenguaje común, entonces no las entendemos, ¿verdad? Entonces el predicador debe tomarse la tarea de investigar qué significa eso. No, y otra cosa, que en vez de el hermano que está escuchando, cuando mira un versículo, lo raya o lo pasa ahí, va. El problema es que en el momento que en vez el predicador dice una cosa y él lo tiene rayado, se le viene a la mente la otra cosa que ha escuchado y entonces entra en confusión. Sí. Tenemos que procurar que nuestra predicación sea realmente clara y entendible. Sí, eso es importante, ¿verdad? Esto de los modismos sí es importante, ¿verdad? Modismos o expresiones, ¿verdad? Que a veces se utilizan en la Biblia. Expresiones que son de origen cultural, ¿verdad? Hay algunos dichos, aparecen algunos dichos que eran dichos de esa época, de la época de Jesús. Entonces a veces hay que irlo a investigar para ver qué es lo que querían decir con eso, ¿verdad? Para poder traerle la explicación a la gente. Es importante esa parte, sí, definitivamente que sí es importante. Hermano, disculpe la pregunta, en lectura comprensiva, a mí me quedó la duda, ¿qué directivo o lineamiento puedo seguir para realmente hacer una lectura comprensiva? Porque, o sea, estamos de acuerdo en que hay que comprender lo que dice el texto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo lo...? Sí. Mire, ahí lo que yo recomendaría es que no lea los textos aislados, sino que siempre con todo el contexto. Y de esa manera va a tener una mejor comprensión. Y después ya se va a usar solo al versículo. Y ese que usted dijo es muy clave para mí, ¿verdad? Y es que inicialmente tradujo al inglés, me decía lo más lógico. Sí. Porque obviamente en Europa me imagino que dominaba en parte no el español, sino que en este caso el inglés, ¿verdad? Inglaterra, todo eso. Y nosotros hemos tenido una gran dominancia también de Estados Unidos. Entonces me imagino yo, estoy suponiendo que es más confiable y comprensible entenderlo en inglés, ¿verdad? Sí. En el Strong. Podría ocupar la Biblia en inglés que se ocupa mucho, es la del rey, ¿cómo se llama? Es la King James. Sí, que lo tiene el Isorro, la espada. Esta es muy buena en inglés, ¿verdad? Pero como no todos dominamos el inglés, ¿verdad? Preferimos la 60. Sí, yo le decía a usted que pero sería sí, un lineamiento o usted es bueno. Usted podría venir y en la primera parte, lo que le digo, va a leer toda la historia, ¿va? Para tener una comprensión de qué se está hablando y todo. Y después agarrar el versículo que usted quiere explicar, ¿verdad? Y ya hacer una consulta con la King James para ver cómo lo dice. Y eso sería una buena forma, porque sí, realmente después de la King James se pasó a los otros idiomas. Yo me apoyo más en la exégesis del versículo y está bien fácil, porque yo me voy a la computadora y pongo exégesis de Juan 3:16, un ejemplo, y ahí me tira todo. Entonces
algunas dudas que tengo yo, ahí las puedo, Ahí la ahí resuelve. las resuelvo, porque ahí la exégesis es bien amplio, pero Sí. es súper amplio. Es otra manera. Entonces, ahí uno A mí puede... me cansa eso, me aburre. O sea, A mí me gusta porque de alguna manera me deja más claro lo que quiero entender, ¿va? Entonces yo me siento más confort y no solamente eso, sino que también uno entiende mejor, al menos en mi caso. sí, pues. Yo entiendo mejor. Tal vez porque usted tiene más conocimiento gramatical, ¿verdad? Pero ahí dice, que eso es todo. eso está dicho en voz pasiva. ¿Y usted qué dice cuando dice está en voz pasiva? ¿Y usted qué hace con esta Eso expresión? es más difícil y lo más fácil comprender. ¿Qué es la voz pasiva? Gramaticalmente, Y la voz ¿cómo activa. es? Va, porque usted lee el versículo y cabal va respetando el punto, las comas y todo eso. Entonces sí tiene un buen panorama. Sí, sí. Ajá, todo Sí. radica en la gramática. Sí. Porque si Digamos que es gramaticalmente importante, no, ¿verdad? es bien importante. Bien importante Para entender. sí, que en nuestro estudio no ignoremos la gramática. Es importante, ¿verdad? Yo le recomendaría a hermano Edgar eso. Lea toda la porción de la gramática. Hermano César, Y después lo se que va al usted versículo. explicaba- Lo que usted explicaba tiene mucho que ver en aquel texto que dice: todo árbol que no dé un fruto será cortado. Pues a mí me gustó la explicación que usted dio, porque yo ya viejo y yo entendía diferente ese texto. O sea, yo pienso que quizás más de alguno de nosotros estábamos iguales. Sí. Ya, Mire. yo, desde que usted explicó eso, a mí me llamó la atención. O sea, yo estaba sumamente equivocado con ese texto. Sí, mire, realmente en medio de esta, digamos, en este esfuerzo de Dios nos va a bendecir y entonces Dios nos va a revelar cosas, pero en medio de toda esta búsqueda, bien, la diligencia que tengamos en todo esto va a hacer que Dios de alguna manera nos revele cosas, ¿verdad? Que en un momento dado van a quedar al margen de todo esto, pero es una revelación de Dios para la gente. Entonces, eso es lo bonito de todo esto, que mientras hacemos todo esto que es humano, que es terrenal, viene Dios y se mete y nos muestra cosas más lindas todavía. Pero tenemos que empezar con esto. Importante, a poner mucho cuidado en eso. Y en medio de esto Dios nos va a bendecir. Ya viene Dios y pone su parte. Y la parte de Él enriquece todo. Pero esto es importantísimo hacerlo. Bueno, sigamos adelante. A veces ya sigo adelante, sí, terminamos. Va. 5 minutos más termino. Va, A, B, C, D, E. Punto E. En este punto E les decía que es el más complicado, aunque tenemos que ver en la teología, vamos a ver bibliología, que habla del origen de la Biblia, y vamos a ver ahí, y ahí vamos a meternos en las versiones bíblicas. Entonces hoy no me voy a meter mucho en las versiones bíblicas, porque lo vamos a ver en una de las teologías. Pero sí es importante que dentro de nuestra exégesis y todo lo que hacemos para poder trasladar el mensaje, tomemos en cuenta este elemento, ¿verdad? Que es, ¿cómo le llamamos? Vamos a poner aquí la versión bíblica. Solo una opinión. ¿Sí? Allí en los modismos, Proverbios está lleno de infinidad de modismos. Es el libro que creo que tiene mayor cantidad. Sí, es cierto, pero es lo que tenemos que ir aprendiendo. Generalmente nosotros lo que hacemos, es que cuando encontramos una palabra, lo que hacemos todos, lo que se hacen todos, es que van ¿cómo se llama? Al diccionario, ¿verdad? Pero van al diccionario de la lengua española, que es como está escrita la 60. Entonces, el problema es que esto no es muy certero. Lo ideal sería que fuéramos, cuando tenemos duda en alguna palabra, que fuéramos al texto original, digamos. Cuando yo digo el texto original, no es que sea exactamente el original, porque los originales de la Biblia ya no existen. Lo que hay es copias de ese original. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo el original que escribió Pablo, ellos sacaban copias. No eran los copistas. Y eran tan estrictos que si se equivocaban en una palabra, destruían el manuscrito y empezaban de nuevo, imagínese usted. Y así. Entonces las copias eran las que circulaban. Y se fueron de los originales, fueron perdiéndose. Y entonces lo que tenemos cuando decimos el original, hablamos de una copia. Una copia que vino del original.
una copia. Entonces las copias que tenemos sería ideal que cuando usted encuentra una palabra, por lo menos es lo que yo hago, cuando encuentro una palabra que me llama la atención, yo voy y busco en el lenguaje original. Si es el Nuevo Testamento, yo la busco en el griego. Entonces me voy al Strong y busco ahí en el griego la palabra, a ver qué significa esa palabra que tradujo la Reina Valera 60 la tradujo como, ¿qué? Reconciliar. Entonces yo voy y ahí me da todas las expresiones de reconciliar, y ahí es donde he encontrado muchas perlas realmente, porque he encontrado que la palabra que si yo la hubiera buscado en la lengua española me hubiera dado un concepto que era errado en relación al texto original. ¿Entiendes? Por eso para mí el Strong es una joya realmente. Es que la lengua española no es bíblica, entonces ese es el problema. Por eso la palabra bíblica, que se tradujo, ese le va a dar el significado en español y todo. Pero como esto se escribió en hebreo, si es Antiguo Testamento, entonces lo ideal es ir a buscar al hebreo qué palabra ocupó el escritor en esa frase. Y esa palabra, ¿verdad? Pues es la que le va a dar a usted el beneficio, porque podría ser que esa palabra, el traductor vino y dijo, ¿qué? Dijo, vamos a ver, banda. Decía la palabra banda, y entonces vino el traductor y tal vez es un atleta y dijo, la banda sin fin allá en el gimnasio, la asoció, pum, puso eso. Pero realmente ahí estaba hablando de otra cosa. O si es músico, va a decir, la banda de música, va a poner banda, pensando en eso. No, pero realmente el escritor original cuando usó esa palabra estaba pensando en algo, y esa es la que nos da el Strong o los diccionarios que tenemos. Que ir al Strong y buscar. Y en el caso de los modismos, hermano, que mencionaba el hermano, de igual forma sería de apoyarnos en el Strong. Lo único que el Strong, más que modismo, el Strong le da es como un diccionario, le da palabra. Entonces, en ese caso, ahí sí es bueno echar lo que usted es experto, ¿verdad? Indagar, ¿verdad? En tiempos de Cristo, tal dicho, digamos, se usaba como, y le va a salir. Dice que estoy pensando, bueno, actualmente tenemos problemas, incluso cuando fuimos a Guatemala las primeras veces, llegué a un McDonald's y le pregunté por sorbete. Estaban preguntando de qué era sorbete, porque no llaman así. No sabían que era sorbete. Imagínense la fecha actual, ya no llegamos con tantos años que han pasado. Exacto, vaya, pero qué buen ejemplo sacó el hermano, qué buen ejemplo nos puso. Esos son los modismos, ¿verdad? Que ahí dice helado o agua, ¿verdad? En México creo que es, ¿verdad? Uno dice denme un agua y no saben que uno está pidiendo una gaseosa. Le dan un vaso de agua a uno. Entonces, eso pasa con algunas expresiones bíblicas. Entonces, hay que ir para buscar, ¿verdad? Y ahí a buscar en el tiempo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se usaba? Sí, aquí en Oriente, usted le dice paila en Oriente, es un huacal. Pero allá si usted le dice huacal, que es huacal. Más una anciana que no ha salido de Morazán, cuando yo le dije allá por el 90, mire, ¿dónde está un huacal? ¿Qué huacal? Me dijo. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar cosas así, ¿verdad? Tenemos que investigar a ver qué hacemos. Muy bien, en las versiones bíblicas es importante. Mire cómo vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo que voy a ocupar. Aquí quiero que me lo leas en esta. Esta es una versión, este es un Nuevo Testamento de la versión textual. Esto no es caro, bueno, sí es caro, ¿verdad? Vale como $12. Puede ser caro, pues no sé. Para mí no es caro por el valor que tiene. Pero igual, con mi hermano que está actualizado en la computadora lo puede tener también. Pero lo más valioso de esto, más que todo, son sus anotaciones que tiene acá, porque son aclaraciones que hacen de los versículos. Bien. Entonces, estas son valiosísimas. Fíjense cómo vamos a ver ahorita este verso en esta versión. Vamos a leer el verso Mateo 18:18. Es la Biblia textual. Así se llama, Biblia textual, pero este es el Nuevo Testamento. La Biblia completa ya está, yo no la he podido conseguir, pero creo que está en la librería, ¿verdad? Pero también en internet están los dos. Ahí está. En internet usted lo puede bajar y listo, ¿verdad? Pero no sé si aparecen las notas, porque las notas son lo más valioso para mí, a mi manera de ver. Muy bien, fíjense cómo dice este texto, leamos. De cierto os digo,
que todo cuando atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuando desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Muy bien, esta es palabra clave ahí, habrá sido. Entonces usted no me va a dejar mentir que eso es algo muy común en el cristianismo, ¿verdad? Y decimos lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y lo que nosotros así lo ocupamos. Y pareciera lógico, ¿verdad? Porque dice habrá sido, lo que usted desate aquí en la tierra, dice habrá sido desatado en el cielo. Pareciera que esa es la forma, pero aquí viene la lógica. ¿Se imagina usted si Dios nos diese ese poder? Que lo que usted desatare, quiere decir que nosotros los pastores, cuando un hermano nos cae mal o lo queremos o qué, o cualquier cosa, podríamos desatar un juicio sobre ellos. Y el pobre hermano nada ha hecho, pero como le cae mal al pastor, lo enjuició. Si esto fuera así, imagínese usted un juicio de esta naturaleza. ¿No le parece que sería demasiado poder dado a nosotros los hombres? Demasiado poder. Ni los ángeles tienen ese poder. Ellos le preguntan a Dios. ¿Se imagina usted Juan, Jacobo y Juan cuando salieron de Samaria, creo que era? No me acuerdo de dónde, pero salieron. Y como habían rechazado al Señor Jesús, Juan y Jacob le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a todos estos que no te recibieron? Y el Señor los detuvo. ¿Qué tal que el Señor no los hubiera detenido? ¿Se imagina lo que podríamos hacer con un poder como este? Imagínese, hermano Berta. Lo que usted diga aquí en la tierra, Dios se encarga de hacerlo. Dios sería nuestro sirviente realmente. ¿Quién encarga? Qué terrible, ¿qué no haríamos? Cuando prospera alguien que no nos cae bien, ¿qué diríamos? Que pierda todo en ese negocio que va a emprender. Pues nuestra avaricia así es. Mire, nosotros así somos malvados, es la verdad. Se nos ocurren cosas increíbles y hacemos cosas increíbles. Hermano, Nuestra naturaleza humana. ¿Cuál sería la interpretación entonces de ese? Entonces, fíjense, primero, esto es importante porque cuando usted se conecta con Dios, entonces Dios le va a poner estos alertas. Porque cuando usted lee un verso y dice, pero este verso no me suena bien porque es una alerta de Dios para generar una investigación sobre el punto. Entonces, mire cómo dice, ahí mismo donde está, le manda una llamadita. Lo leo. Sí, está en Te manda una llamadita. Aquí está. La logras leer. Aquí dice. Te manda otro verso. Sí, al 16-19. Lee el 16-19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Ocupa la misma expresión, pero léela en el llamadita abajo. Oiga lo que dice en la llamadita que hace. Dice: la peculiar construcción griega está en demón, estai leulemon, dice, tiene una relación sintáctica en el castellano que procura significar en su origen el resultado de un acontecimiento pasado. Una cosa es suponer que el Señor avalara las acciones personales de Pedro, a entender que sus acciones serían guiadas por el Espíritu Santo. Serían aquellas que previamente han sido establecidas conforme al patrón celestial. Conforme, o sea, previamente establecidas. Entonces realmente la sintaxis que hace ahí en ese verso, volvamos a leer, la sintaxis que hace en ese versículo, o sea, la exégesis que está hecha en ese versículo, realmente nos dice que está hablando de un evento pasado. Entonces se le tendría que leer de esta manera: lo que atares en la tierra tuvo que haber sido atado antes en el cielo, si no, no se va a cumplir. Tuvo que haber sido antes, por eso el exégesis del versículo es tiempo pasado. O sea, tuvo que haber sido antes, de lo contrario no pasa, no va a pasar nada. Eso que, y termina diciendo, eso nos da la seguridad de que realmente Pedro podía afirmar cosas que el Espíritu le decía que ya estaban hechas. Luego lo manda a San Juan 3:26. No, pero ahí quedemos, para no ser más largo, ahí quedamos. Entonces, lo que me interesa es que vean la conformación de esas palabras. No, pero lo voy a leer porque está interesante. No, nos vamos a alargar. Léeme este verso, ese mismo verso acá, el 18-18. Mire cómo lo traduce esta versión. A mí me gusta mucho esta versión. Esta versión argumenta
Esta es el código real. Esta es una versión muy escasa. Yo quiero comprar otro porque este siento que ya se me está, y para mí este es un tesoro. Solo uno tengo. Tenía otro, pero se lo di a un hermano y ya nunca me lo devolvió hace muchos años. Después me arrepentí, pero ya se lo había dado. Pero esta versión estos argumentan que realmente el Nuevo Testamento no se escribió en griego, dicen ellos. Bueno, dicen que una parte se escribió en griego, pero la mayor parte, dicen ellos, se escribió en hebreo, dicen ellos. Y dan sus razones, tienen muy buenas razones, ahí dan sus razones ellos, ¿verdad? Y ellos hacen su traducción, ¿verdad? Y en la traducción de ellos, póngale, ya no hace como esta, que nos manda un comentario, sino que esos traducen literalmente como ellos creen que es el texto, en hebreo, traducido al castellano para nosotros. Mire cómo lo traduce, 18:18 de Mateo. Este ya no nos manda ninguna nota, sino que él hace una traducción literal. De cierto os digo, que todo cuando prohibáis en la tierra deberá ser prohibido primeramente en el cielo, y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo. Entonces, esto ya no nos puso la nota, la aclaratoria, sino que este de una vez tradujo como era el verso literalmente. O sea, literalmente el verso tradujo así. Se debería de traducir así. En nuestras versiones 60 debería decir así: todo lo que atares en la tierra, asegúrate que haya sido desatado antes en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra, asegúrate que Dios lo haya desatado antes en el cielo, para que se cumpla. Si no, no se cumple. Imagínense usted, hermano, si realmente no fuera de esa manera, Dios mío, los hombres estuviéramos a merced de la esposa y la esposa a merced del marido. ¿Qué no haría con la esposa cuando se enoja con uno? Dígame usted. Sin comentario. O viceversa, ¿va? Por eso nos quedamos callados. Estuviéramos todos ya fundidos. No. Dice hermano que el participio pasado, que está relacionado con el habrá sido, es una acción que comenzó en el pasado y se pudo haber quedado en el pasado, que es lo que está explicando usted. Sí. Pero también puede ser una situación que continúa en el presente. Y ese es el dilema. Ahí hay que quedar claro si terminó en el pasado, si se quedó en el pasado, o si continúa en el presente. Pueden ser las dos cosas. Ya le entiendo. Ahí genera confusión, ¿verdad? Ya le entiendo. O sea, las dos cosas podrían ser. Entonces yo me atrevería a pensar de esta manera, ¿verdad? Para empezar, las cosas ya pasadas y las cosas futuras, en el sentido de que si tenemos una comunión exacta con Dios y una buena comunión, vamos a saber qué hacer para el futuro, así como lo hizo Pablo. Que Pablo dice que vio a un paralítico ahí y entonces dice que vio que tenía fe para ser sanado. Entonces lo que hizo Pablo no fue proyectarse para atrás para ver si Dios había sanado a este hombre, tenía la intención de sanarlo, sino que él se proyectó hacia lo que Dios quería que se hiciera. Pero Pablo era un hombre que caminaba en el Espíritu, ¿me entiendes? No iba a caer en el error que decíamos nosotros antes, ¿verdad? De maldecir lo que no tenía que maldecir. Entonces Pablo viene y toma el atrevimiento y le dice, vean, que tenía fe para ser sanado, dice el texto bíblico, y dice, entonces se toma el atrevimiento y le dice, en el nombre de Jesús, levántate, y se levanta. O sea, un atrevimiento, sin necesidad de tener que echar atrás. Ahí se cumpliría lo que usted dice. La intención de eso es no solo pasado, sino también de proyección al futuro. Y coincidiría con ¿cómo se llama? Que leyó Rodolfo, donde dice, ¿verdad? Que Pedro, dice, tenía la facultad, dice, bajo la dirección del Espíritu, de poder atar y desatar. Eso es otra cosa. Yo no sé quién, yo no me atrevería realmente, porque está difícil. Pero hoy la gente hace eso, pues. Y usted ve muchos predicadores, ¿verdad? El enfermo está ahí, no saben si se va a curar o no se va a curar, pero dicen, en nombre de Jesús, ¿verdad? Desatamos sanidad para esta persona. Y el problema es que a veces las personas no se sanan. ¿Por qué no mejor pedirle al Señor que haga un milagro o algo? A manera de petición y no a manera de afirmación.
Yo creo que sería más honesto de nuestra parte. Salvo que Dios me haya dicho, pues ahí sí. Porque si Dios ya me dijo que va a sanar, entonces con toda libertad yo puedo decir en el nombre de Jesús, esta persona va a ser sana. Porque ya Dios me lo dijo. Pero hoy nosotros no hacemos eso. Echamos malo de este verso mal interpretado. Y mal interpretado, pues así como lo dice la 60, ¿verdad? Donde la gente incluso se toma atribuciones que no le corresponden, o sea, diciendo cosas que no son por la. Y vamos a ver qué otro. Ya es tarde, hermano. Sí. Solo un ejemplo más vamos a ver. Sí, me condiciono. Vamos a encontrar las maletas en la puerta. No, porque en la puerta no está. De viaje. Muy bien, veamos este. Este es otro error que cometemos mucho. Vamos a ver. Mateo 18:20. En la normal. Sí, en la normal. Esta versión, si usted un día puede adquirirla, sería genial. Esta. Bueno, las dos, pero esta no sé dónde la puede encontrar porque ni yo la he hallado. Pero esta sí, esta está en la librería normal. $12 vale. Y está, es buena, muy buena. Le aclara a uno muchos textos. Yo con esta he tenido luz en muchos versículos que le he predicado a usted. Aquí me ha servido, he tenido la luz para poder explicarse de la mejor manera. Así que le participo ahí, ¿verdad? Si usted un día la quiere, puede adquirirla o me avisa y yo se la traigo. Dice, vamos a ver, 18:20, leamos. Porque donde están dos Este es un problema o tres contextual. congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oiga, donde dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Y entonces todos lo ocupamos cuando hay poquitos en la congregación. Te va a empezar el culto y hay solo 2, dice, bueno, no importa, 2 o 3 aquí está el Señor. Nah. Pero sabe que ese verso no está hablando de reunirse, de congregarse así. Congregarse, la palabra que ocupa para congregarse ahí es una palabra que en griego que se lee sunago, se lee sunago, y habla de una reunión, pero no con fines de adoración a Dios, sino con fines de juzgamiento. Mientras que la palabra que se ocupa para reunión congregacional es episinagoge. Bueno, epi significa multitud, sinagoge, que significa reunión para adorar a Dios. Entonces este verso lo hemos mal ocupado toda la vida nosotros, todo el tiempo, porque no está hablando de eso. Para empezar, si nos vamos a la gramática, ahí ya nos dató, pero todavía hay más formas para identificarlo. Leamos los versículos de arriba, mire de qué viene hablando por el contexto. Por eso le decía hermano Edgar, si leemos contexto nos es más fácil. Leamos desde donde empieza la lectura esa. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Yo creo que más arriba es donde da la razón. Sí. Ok. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él soles. Si te oyera, has ganado a tu hermano, mas si no te oyera, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ajá. Si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y resumí y pasate Es algunos cierto, versículos. os digo que todo lo que atáis será atado, y luego habla del versículo que estamos tratando. Sí. Pero oiga lo que dice. Realmente todo el contexto anterior viene hablando de un litigio, de un problema. Y entonces realmente lo que está diciendo es que cuando, léemelo en esta. Realmente el verso lo que está diciendo es que cuando se reúnen dos o tres para resolver un conflicto, para juzgar alguna situación, ahí va a estar el Señor para darle la sabiduría para juzgarlo. A eso se refiere el versículo realmente. Yo tengo otra versión. Así. Lee. Dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Pues sí, es lo que todos ocupamos, porque es lo que leemos. Aquí el problema no es que, ahorita no vamos a ver eso, le decía yo hace un ratito, porque tenemos que ver el problema que hay con las versiones bíblicas.
las versiones bíblicas realmente nos trajeron un gran problema. Y el gran problema que nos trajeron es porque el que traduce, el que escribe la nueva versión de tal o fulano o la paráfrasis, ¿verdad? Realmente pone lo que quiere entender. Es doctrinal, se puede decir también. A veces es doctrinal cuando una versión fue traducida por una entidad, por ejemplo, la Testigos de Jehová. Ellos tienen su propia Biblia. Entonces ellos han traducido a su beneficio. Eso no sirve. Otros no, hay gente que dice, no, este es el lenguaje actual, esa me gusta porque la entiendo mejor. Sí, la entiende mejor, pero las palabras no son las correctas. Hay traducciones, lo que hoy veía yo esto, hermano, que hay traducciones que, como le dijera, las versiones agarran la palabra y hay otras versiones que agarran todo el texto completo para traducirlo, para cambiarlo. No, generalmente todas las traducciones se supone que fueron así, las traducciones, ¿verdad? Agarran el texto en griego y traducen palabra por palabra, todas las traducciones. Las otras no son traducciones. Perdón, hermano, las versiones. Sí, las versiones. Entonces las otras no son traducciones. Entonces la versión bíblica que usted ocupa tiene que asegurarse de que sea una traducción del texto original y no una, como dijéramos, no es traducción, sino que es una interpretación, digamos, o algo, ¿verdad? Que son generalmente las paráfrasis, ¿verdad? Donde le ponen ya lenguaje moderno, palabras tan... Porque ellos lo que están haciendo es acomodando el versículo para que la gente lo entienda fácilmente y no les interesa si es la verdad o no. Ellos solamente lo ponen con lenguaje más común, digamos, más comprensible para todos. Pero en esa búsqueda de algo comprensible se pierde la verdadera riqueza de la lección bíblica. Porque a ellos no les interesa eso. Por esa razón es que no es bueno tener cualquier versión bíblica. No es bueno eso. Es malo. La Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, esa es una paráfrasis, hermano. El que la estaba haciendo tomó de base una versión, tomó de base verdadera una, pero cuando veía una palabra que no la entendía, venía y ponía él la que él sentía más fácil. Esta no la van a entender aquellos de Tepecoyo, mejor le voy a poner esta cosa. Y así, y supuestamente la mejoró, dice. No la mejoró, arruinó realmente. Pero la gente a veces está más feliz con eso porque dice, aquí la entiendo bien, aquí no la entiendo, pero aquí sí la entiendo bien. Sin saber que se están perdiendo de lo más valioso. Pero usted y yo, que pretendemos ser predicadores, sería el colmo que nos conformáramos con eso. No puede ser así. Haríamos mal. Pues sí, porque usted y yo queremos ser predicadores de la palabra con toda honestidad y bien, pues, veamos. Porque donde están 2 o 3 jueces legislando bajo mi autoridad, jueces, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dan 2 o 3, dice, ¿verdad? Jueces, o sea, porque van a juzgar algo. Todo el contexto habla de emitir un juicio sobre un problema. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una reunión congregacional para adorar a Dios? Nada. Pero nuestro error es ese. Entonces, por eso es necesario que, yo no le digo que tenga un montón de versiones, pero con la computadora se puede tener un montón, ¿verdad? Pero yo no creo que debamos consultarlas todas, porque de nada sirve que consulte usted este verso en la paráfrasis Dios habla hoy, porque ¿qué le puede decir a Dios habla hoy? No va a decir nada bueno, hombre. No, mejor consigas este. Este es bueno. Y si se consigue ese, mejor todavía. Bueno, no mejor, porque estos dos se complementan. Y si consigue el diccionario del Strong, la concordancia Strong, ya la hizo. Porque ahí están todas las palabras en hebreo, ¿verdad? Cómo están y su significado. Además de ser una concordancia, es un diccionario extraordinario. Un diccionario, porque ahí le da el significado de la palabra del texto original. Cómo la tradujeron los demás no le interesa a él, sino el texto original. Por eso ahí tenemos más certeza. Entonces, todos estos elementos son importantes para nosotros que somos, usted y yo, que somos aprendices de la predicación, ¿me entiende? No vamos a ser exegetas profesionales, pero ya aquí hay una exégesis, tal vez incipiente, ¿verdad, hermano Edgar? Pero ya es una exégesis, ¿verdad? Ya es algo. Sí, antes pensábamos que
lo entendíamos la primera o la segunda, ahora tenemos que ir a la quinta, la sexta, la octava. Así que es bonito, es interesante. Y sobre todo porque Dios en medio de todo esto trae cosas lindas, refrigerio. Es bonito. Créame que es bonito. Yo me pongo a leer, a veces hasta mi mujer se enoja. Porque yo estoy leyendo y en la iglesia y a veces que 9:30, 10, 10:30, cuando veo las 11 voy volado. Y, pues sí, a mi mujer no le gusta que llegue muy tarde, pero ¿qué vamos a hacer si me emociona a veces leyendo? Porque estoy investigando una palabra y buscando otro en la computadora y a veces no siento el tiempo realmente. A veces no siento el tiempo. Hasta hace poco una hermana me hizo la broma, pues chica, me dijo, usted aquí vive, ¿verdad? Me dijo, porque a todas horas me encuentra ahí. Pues sí, porque estoy investigando. Porque yo, igual que usted, quiero ser un buen predicador. Yo sé que falta un montón, pero por lo menos vamos en ese camino. Queremos ser predicadores honestos, que trasladen la verdad como debe de ser. Y no solamente le demos a la gente placebo, ¿me entiendes? Donde la gente se siente bien un ratito, pero no pasó nada realmente en sus vidas. Eso no es bueno. Tenemos que darles lo que verdaderamente los va a sustentar y lo va a hacer crecer en Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor amado. Ponemos nuestro buen deseo de ser enseñadores de tu palabra. Lo ponemos delante de ti para que tú nos instruyas en esta tarea tan hermosa, Señor, y con grande recompensa tuya, Señor. Queremos alcanzar este propósito en nuestra vida, Señor. Ilumínanos, bendícenos, enséñanos tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos más de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta va a ser la última clase porque ahí voy a planear las teologías, pero ahí sí lo vamos a hacer de otra manera. Nos vamos a sentar, vamos a hablar 1 hora y vamos a tratar todos los puntos porque le decía yo que lo complejo de ellas es que tenemos que ver los aspectos doctrinales de nuestra iglesia. Pero yo quiero que a la par de ellos usted también exponga otros pensamientos para que hagamos una buena apologética de eso, una buena defensa del texto, ¿verdad? Así que lo vamos a pausar. El otro viernes solo tenemos la predicación, ya no vamos a tener este estudio y yo voy a planear lo otro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dios les bendiga.